Muy buenas manada y gracias por estar ahí. Hoy vamos a analizar todos los personajes del capítulo 1 de Poppy Playtime. Seguro que hay muchos secretos que no sabéis. Os recomiendo que vengáis al Discord a teorizar, os lo dejo ahí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Quería comenzar la historia de todos los personajes con Elliot Ludwig, ya que este señor, a pesar que ha pasado muy desapercibido en el capítulo 1, realmente es súper importante. Yo creo que nos tiene algo secreto, oculto en los siguientes capítulos. Este señor tiene que ser una parte muy importante. Yo diría que incluso podría ser algún jefe de los gordos, porque al fin y al cabo es el director de la empresa, es el fundador, es el supervisor de Playtime Co. ¿Cómo se va a quedar únicamente en una cinta? Este es el señor que nos sale al principio diciendo que vamos a ver la muñeca más increíble jamás inventada, que se llama Poppy, que puede tener una conversación con un niño. Pero es que de momento la única aparición física que tiene es en la primera cinta VHS, al comienzo del capítulo 1. Respecto a las curiosidades, se sabe que Elliot Ludwig tiene que ser realmente muy creativo, tiene unas ideas espectaculares, ya que podemos ver cómo creó a Poppy, la muñeca que habla, que da conversación real a un niño. También construyó las máquinas Make a Friend. ¿Os acordáis de esas máquinas que te hacen un amigo en un momento? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Este señor tiene que aparecer en los siguientes capítulos? Seguro, va a ser una parte muy importante del juego. Yo estoy seguro que todos los personajes que salen en las cintas van a ser muy importantes. Y vamos con el que aparece en la segunda cinta. No sé si lo pronuncio bien, ¿de acuerdo? Parece un nombre francés, Leith-Pierre, o Leith-Pierre en español. Es un personaje recurrente, es un personaje muy importante en Poppy Playtime. Se le conoce más como uno de los directores de seguridad en Playtime Co. Su color, al parecer, es el verde, ya que su cinta es verde y el VHS es verde. Claramente nos están diciendo que su color es el verde. Leith-Pierre parece un hombre realmente ingenioso, con mucha carisma, muy orgulloso, una persona muy dedicada a su trabajo al 100%. Parece alguien también muy innovador, estricto, nervioso, y parece que siempre va a dar la cara delante, que no se va a esconder detrás de nadie. Además me hace gracia que en uno de los carteles o en la cinta pone que no te escondas detrás de las puertas para asustarlo. Quizás es porque es tan nervioso que le puede dar algo y no le gusta que le asusten. También deja claro un lado oscuro de este señor. Parece ser que oculta ciertos aspectos de su trabajo y odia a los intrusos, pero con un odio muy especial, muy oscuro. A este señor no le gustan los sustos, no le gustan los intrusos. Empezamos a ver que es un poco especial. Algunas curiosidades que tiene Leith-Pierre es que, como ya decimos, parece una persona muy nerviosa. Por eso, en uno de los carteles, en el cartel donde sale Kissy Missy, pone una de las normas: no esconderse detrás de las puertas para asustar a Leith-Pierre. ¿Qué sentido tendría eso si no le molestara tanto? Debido a que Leith-Pierre es un experto en seguridad y mecánica, se rumorea que seguramente creó el Graph Pack. En su cinta habla de medidas de seguridad más extremas, y esto se ha teorizado sobre que esas medidas de seguridad son juguetes, por ejemplo como Huggy Buggy, cuando funcionaba bien, cuando cooperaba con ellos, como en el vídeo que os dejo aquí arriba que decimos que coopera. Vamos ahora con Rich. Rich es un empleado de Playtime Co. Es un simple empleado, pero parece ser que tiene mala leche y además le escuchamos quejarse de la mala gestión de la empresa y de la ambientación que hay respecto a las cajas de los huérfanos y todo que se encuentra apilado, nada organizado. Rich tiene la cinta amarilla, cinta VHS amarilla, al igual que el vídeo amarillo. Después hablaremos sobre esto. A pesar de todo, Rich parece muy buen trabajador, que se toma muy en serio su trabajo. Por eso se molesta cuando está todo lleno de cajas y la cantidad de presión que les meten para que trabajen más duro. Pero, según parece, se preocupa por los huérfanos. Es decir, ese lado de las cajas que tienen, que están todas apiladas, parece que tiene cierta compasión por los huérfanos. Esto nos dice que puede ser una persona amigable. Y ahora hablamos de Stella Graver. Probablemente uno de los personajes más importantes del juego y que más se está teorizando. ¿Por qué? Se dice que puede ser Poppy o se dice que puede ser Kissy Missy. Ahora os daré mi opinión. Como ya sabéis, Stella Graver
es una supuesta empleada. ¿Por qué decimos supuesta? Porque la cinta que oímos no deja claro si trabaja o no. Nos da la idea de que quiere trabajar, ya que busca la vida eterna. Y además le encantan los juguetes. Se rumorea que Stella es Poppy debido a que en los créditos se ve que la actriz de doblaje de voz es la misma para Stella que para Poppy. Pero eso tampoco quiere decir que sea la misma persona. Para los que hablan inglés se puede ver que esta persona puede tener ascendencia hispana, ya que tiene un cierto toque de acento español. Yo no lo he notado, por supuesto, porque casi no sé inglés, pero la gente inglesa sí que lo ha notado. Stella tiene una personalidad bastante alegre y muy amistosa, muy infantil. Parece ser una adulta que nunca creció. Ella está convencida de que ningún adulto se siente realmente así, que todos quieren ser niños y que la infancia es para siempre. Ella lo único que quiere es tener la inocencia que una vez tuvo y además le gustaría ayudar a la feliz infancia de los niños. Vamos, que encaja perfectamente en esta empresa. Ok, queda claro que a Stella le encantaría no envejecer. Por eso todas esas teorías de que puede ser Poppy o puede ser Kissy Missy. Como ya os he dicho antes, respecto a Poppy se dice que es porque es la misma actriz de doblaje. Respecto a Kissy Missy, a mí me cuadra más porque su cinta es rosa, su vídeo es rosa y Kissy Missy es rosa. Y es que yo creo que nos están dando algo a entender con todo eso. Los colores son bastante importantes, como ya vimos en un vídeo de mi amigo Ginichi. Por lo tanto, yo ahora mismo pienso que Stella es Kissy Missy. Pero, como ya os digo, esto es una teoría, todo puede variar. También tenemos al científico. La última cinta, no sabemos cómo se llama, pero sí sabemos que quiere cualquier experimento en nombre de la ciencia. Hice un vídeo específico con el experimento 1006 en el que hablamos del científico y del posible experimento 1006. Os lo dejo aquí arriba. Os recomiendo mucho que lo veáis. Por lo tanto, no voy a hablar más de un científico ya que tengo un vídeo entero sobre él. Avery es la persona que conversa con Rich en la cinta amarilla mientras trabaja. Avery parece fiel a la empresa o quizás no se atreve a criticarla por todo lo que les puede ocurrir, ya que toda la fábrica está llena de cámaras y se monitorea todo lo que dice. Espero que en el capítulo 2 nos hablen más de Avery. Seguro sabe mucho más de lo que calla y es una persona muy inteligente. Vamos a hablar ahora de los muñecos de la fábrica, por lo menos los que hemos visto. Comenzamos con Boogie Bot. Boogie Bot es un robot muy pequeñito verde, parece adorable, muy redondeado, pero en sus piernas, en vez de tener piernas, tiene dos rodaduras tipo estilo tanque. En vez de manos, tiene dos especies de ganchos para agarrar objetos. Y delante tiene una gran pantalla que casi apenas hemos podido ver, ya que en la mayoría de las veces que nos muestran a Boogie está reventado. ¿Qué jugabilidad tendría este robot? Pues a ver, ya que su nombre es Boogie Bot, parece un juego de palabras, seguramente es un gran bailarín, seguramente va a bailar bien y por eso lo hicieron bailar con niños o mientras había música cerca. Lógicamente, Boogie Boogie. Vamos con algunas curiosidades. La mayoría de las veces hemos visto a Boogie Bot reventados en el suelo llenos de sangre. No sabemos si es su propia sangre o es la sangre de personas que han asesinado, pero vamos, estos robots están por todo el mapa reventados. Mucho antes de que se lanzara el primer capítulo de Poppy Playtime, la cuenta oficial de Twitter de Moff Games, los creadores, ya habían hecho una publicación de Boogie Bot. ¿Y qué ponía en esta publicación junto a una foto de Boogie Bot? Exactamente ponía: conoce a Bot, tu nuevo mejor amigo, bip boop boop. ¿Qué conexión podría tener Boogie Bot con los humanos? Si realmente los creadores quieren hacer una conexión real, está claro que la cinta verde con el VHS verde pegaría bastante que el jefe de seguridad llevara a Boogie Bot, ya que es un robot tipo robótica, pegaría bastante, además de los colores del jefe de seguridad. Creo que tendría mucha lógica. Analicemos ahora a Bron. Bron el dinosaurio, parece una especie de Diplodocus, muchos le llaman simplemente Bron. Va a ser un enemigo tarde o temprano, eso seguro. Bueno, Bron es un dinosaurio rojo, eso seguro. Por cierto, antes dije que podía ser un Diplodocus, pero también hay gente que dice que puede ser un brontosaurio. ¿Vosotros qué raza pensáis que es de dinosaurio? Según parece, por lo poco que hemos visto, tiene unos ojos negros muy pequeños sin pupilas, un estómago redondito como un buen dinosaurio, las patas también gorditas, un cuello muy largo y una cola larga, vamos, lo que es un dinosaurio. Pero llama la atención que tiene unas mejillas de color amarillo clarito.
En el mapa vemos ciertas caricaturas de Bron, también con ojos muy grandes, una gran sonrisa, parece muy amigable, pero bueno, Huggy Wuggy en las fotos también parece muy amigable, en los dibujos quería decir. Cuando más miedo da es en su versión de supuesto monstruo que vemos súper grande. Ahí sí que tiene los ojos completamente negros y además tiene una especie de sonrisa muy grande, pero a la vez inquietante, no es una sonrisa de amistad. La foto de este Bron completamente terrorífico lo hemos visto en el tráiler. Aparece cubierto de una especie de sangre en las mejillas y además se gira muy lentamente hacia el jugador, con una sonrisa bastante inquietante hacia nosotros. En esta imagen además la vemos al lado de la zona de Make a Friend, la zona de hacer un amigo. ¿Será Bron el enemigo del capítulo 2 de Poppy Playtime? ¿Quién pensáis que será? Dejádmelo en los comentarios, chicos, os leo a todo. Vamos con una curiosidad, antes os dije si pensabais que era un Diplodocus o un brontosaurio. Bueno, pues yo creo que es un brontosaurio. Os voy a decir por qué. Lo más seguro es que el nombre de Bron sea una abreviatura de brontosaurio y de ahí viene su nombre. ¿O pensabais que venía de K-Bron? Uno de los personajes de los que menos sabemos, menos ha aparecido y menos terroríficos parecen es Candy Cat. A pesar de todo, se trata de un juguete muy popular en Playtime Co., por eso lo venden tantos. Con ese nombre, Candy Cat, gato de caramelo, está muy asociado a los dulces, al azúcar, y además tiene una lengua muy larga precisamente para comer esos dulces. Simplemente podemos decir de Candy Cat que es un gato azul con una lengua muy larga. Tiene dos marcas a cada lado de la cara, como si estuviera llorando o riéndose y le saltan las lágrimas, pero el morrito arriba lo tiene blanco. Así como las cuatro patas, la zona delantera la tiene blanca también. Es curioso porque Candy Cat es azul, al igual que Huggy Wuggy, entonces no me queda muy claro el color de la cinta que asociaría a este gato de caramelo. Sinceramente no parece un personaje muy agresivo, por lo tanto, a lo mejor no se trata de un enemigo en Poppy Playtime. Hablemos ahora de Cat B. O como se diría en español, el gato abeja. Muy adorable, por cierto, el gato abeja. Este es imposible que haga daño a nadie. Este muñeco es creado por la máquina que ya conocemos, Make a Friend, y esto se le entrega al jugador para que lo escanee. Este gato nos ayuda a abrir una puerta y avanzar, pero claro, avanzar hacia Huggy Wuggy. ¿Qué significa eso? Según parece, al igual que otros muñecos, hay muchísimos Cat B por todo el mapa, pero principalmente por piezas. Es el muñeco que más despiezado está. Si os dais cuenta, por todo el mapa se encuentran piezas de Cat B. Si quieren crear todos los enemigos de todos los muñecos, tendremos a Cat B en modo terrorífico, pero de momento me cuesta verle también en modo terrorífico. Ya veremos a ver. Actualmente todos pensamos como los malos en Huggy Wuggy, Poppy y Kissy Missy, pero claro, no van a ser esos tres nada más. Bueno, y Bron también, pero yo creo que va a haber más. Tiene que haber sorpresas en este juego. Cuidado que llegamos ya con Kissy Missy. Kissy Missy ha llamado mucho la atención desde el principio del juego, ya que parece un Huggy Wuggy femenino. Ya no solo por el color rosa, sino por las pestañas que tiene. Yo me di cuenta de eso porque en muchos dibujos animados siempre cuando quieren hacer que es el modelo femenino le pintan pestañas. Al igual que Huggy Wuggy se dedica a abrazar por su nombre, según parece Kissy Missy se va a dedicar a dar grandes besos. Veremos a ver qué besitos nos da. Kissy Missy realmente parece una Huggy Wuggy rosa. Pero no sé, tengo la esperanza de que la creen diferente, no solo que cambien el color y ya está, espero que la cambien realmente terrorífica para que tenga su propia personalidad, no que sea la Huggy Wuggy rosa. De momento, por lo que hemos visto, es muy parecida a Huggy Wuggy, con un pelaje muy rosa y tiene manos y pies amarillos, al igual que Huggy Wuggy. Huggy Wuggy tiene la boca roja y en este caso ella la tiene más rosácea. Uno de los accesorios que tiene Kissy Missy es una pajarita azul. Curioso, ya que la mayoría de ella es rosa, excepto manos y pies. Como curiosidades, a esta chica se le ha llamado de todo. Mrs. Kissy Missy, la Huggy Wuggy rosa, la hermana de Huggy Wuggy, la prima de Huggy Wuggy, la madre de Huggy Wuggy, para que vengan jubitos o quisitos sería. Bueno, ya lo veremos. Qué familiares son. Debido a que hemos visto muchas cosas de Huggy Wuggy, entenderéis que nos vamos a explayar mucho más con el gran Huggy Wuggy. Vamos primero con la descripción que dan los de Playtime Co. Según dicen, esta compañía diseñó cientos de juguetes distintos, pero ninguno conectó tanto como Huggy Wuggy. Nuestro fundador, Elliot Ludwig, tenía como objetivo crear un juguete que pudiera abrazarte para siempre. Es cierto, el proceso de 4 pasos de Playtime Co. para crear los juguetes más realistas fue un éxito. Bueno, tengo que decir sobre esto que sí, efectivamente te da abrazos. Y efectivamente entiendo que fue un juguete
que tuvo mucho éxito, es muy adorable. Incluso ya habéis visto el unboxing en mi canal del peluche de Huggy Wuggy, me encanta, es increíble, es de los mejores muñecos que he tenido. Entonces entiendo que haya sido un éxito en la vida de los videojuegos. Como ya decíamos, este peluche Huggy Wuggy fue uno de los más vendidos de la compañía. Estuvo en el corazón de cientos de miles de niños de todo el mundo, ya que estaba programado para abrazar a la gente. Pero algo ocurrió, como ya sabéis, en la fábrica. Y uno de los Huggy Wuggys parece que cobró vida y se volvió muy rebelde, matando a todos los que se cruzan en su camino. Además, no por hambre, sino por placer. Luego os voy a explicar por qué. ¿Qué apariencia tiene Huggy? Huggy Wuggy es tremendamente alto, esbelto. Tiene un pelaje azul oscuro brillante. Sus brazos y piernas miden un montón de centímetros y además terminan en grandes manos y pies amarillo. ¿Cuántos dedos tiene Huggy Wuggy? A ver, venga, responded. Pues tiene 4 dedos. Solo puede mover los pulgares. Los demás dedos están fusionados entre ellos, no se pueden mover. Los otros 3 dedos no los puede mover. La zona del estómago es muy pequeña en comparación con sus largas extremidades, sus largos brazos. Su cabeza es bastante grande. Contiene 2 grandes ojos con pupilas negras muy dilatadas para crear más terror. En su cabeza también tiene unos labios de color rojo brillante de un gran tamaño. Y detrás de esa boca tiene muchísimos dientes afilados terriblemente como agujas. Lo curioso es que si acercas más la cámara, dentro tiene un conjunto secundario, como que fuera otra mandíbula diferente, también con un montón de dientes afilados, pero llama la atención que tiene como si fueran muelas de otra persona. Se ha teorizado con que dentro de Huggy Wuggy está otra persona y que esa mandíbula es de la otra persona. Mientras camina, parece lento, pero ¿habéis probado a intentar escapar de él? Va a llegar a un punto que os va a coger siempre, entonces no es tan lento como parece. Tiene una apariencia muy real cuando va por ti. Pero donde mejor se maneja, aunque parezca lo contrario, es en pequeños espacios reducidos. Por ejemplo, cuando vamos por las rejillas de ventilación, es increíble cómo alcanza esa velocidad usando sus brazos largos y piernas para impulsarse hacia adelante. Hay un momento clave para ver que Huggy Wuggy, si quiere, va a 4 patas como un simio, ya que cuando vamos a dejar caer la caja sobre Huggy en la pasarela, se le puede ver corriendo a 4 patas como un loco a por ti para destruirte. En el tráiler de Poppy Playtime hay un texto oculto que he descifrado como he podido y más o menos este texto dice que Huggy tiene una naturaleza muy real, que posee un sistema digestivo, sí, hace la digestión y que no mata por hambre, mata por placer. Aunque no lo creáis, este juguete tiene una cierta personalidad. ¿Y qué personalidad tiene Huggy Wuggy? Vamos allá. Actualmente, Huggy es un monstruo asesino, matando a cualquiera que se encuentre con él. Mientras va persiguiendo al jugador, Huggy muestra todo el rato una sonrisa terrible. Eso es lo que hace tan famoso a Huggy, esa maldita sonrisa, lo que nos da a entender que disfruta cazando a sus víctimas, ya que sabe que tarde o temprano vamos a caer. En sitios pequeños como la rejilla de ventilación se le ve que también disfruta muchísimo persiguiendo a su presa. Ahí es donde realmente se ve su origen animal y las ganas que tiene de cazarnos. Es más, esta es una de las mejores escenas del juego. Te hace sentir increíble, te hace sentir una tensión terrible. Y además, como ya dije en otro vídeo, el experimento 1006, que ya digo que os lo dejo aquí arriba, lo analicé perfectamente. Y además, como os dije en mi vídeo del experimento 1006, ya se reveló que Huggy tiene una increíble coordinación y cooperación, además de una inteligencia superior a todos los muñecos. Pero vamos con la historia de cómo Huggy llegó a lo que es un monstruo sangriento, porque al principio no lo era. Como ya sabemos, Playtime Co. estaba obsesionado con crear el juguete viviente perfecto. Esta empresa llevó numerosos experimentos muy poco éticos y morales y sobre todo muy ilegales. El mejor ejemplo de todo esto fue Huggy Wuggy. Ellos solo querían que esta fuera una mascota muy amigable para niños. Pero es que Huggy al final se convirtió en un monstruo desenfrenado que nadie podía parar. Según parece por la cinta que oímos durante su violento ataque, Huggy según parece mató a todos los científicos y trabajadores de las instalaciones en las que estaba dentro. Huggy continuó dentro de la instalación abandonada durante décadas hasta el regreso de el jugador. Que por cierto, ahora lo vamos a analizar. ¿Qué pensabais? ¿Que no entraba el jugador? Sí, lo analizamos también. La primera vez que vemos a Huggy es completamente de pie en su forma de estatua. Parece una estatua realmente, no parece un monstruo sanguinario. Es más, Huggy también
nos entregará una llave. Al principio la llave no está y después, haciendo algo, la llave de Huggy aparece. Una vez que vamos a otra habitación y encendemos la energía, Huggy ha desaparecido, entendiendo así que Huggy se ha ido y ahí ya va a empezar a cazarnos. Es más, Huggy nos acecha durante todo el camino que hacemos a través de las instalaciones. Huggy nos está esperando detrás de una puerta, Huggy nos espera en la zona de los 4 cubos y por último Huggy nos mete un susto terrible y viene a por nosotros. Escapamos por el sistema de ventilación, como ya sabes, y Huggy se vuelve loco y viene detrás. Gracias a una caja conseguimos librarnos de Huggy y este cae al vacío. Y aquí es donde vemos que Huggy efectivamente tiene sangre. Ya sabíamos que tiene un sistema digestivo y efectivamente tiene sangre. También os dejo el vídeo de a dónde cae Huggy, aquí arriba. En el cartel de Huggy Wuggy nos da un poco más de información, nos dice que se creó en 1984 y pone lo siguiente: con un poco de poliéster e hilo, nuestro adorable amigo azul Huggy cobró vida. Huggy Wuggy se ha convertido en el juguete más popular y vendido de Playtime Co. hasta ahora. También pone en este mismo cartel literalmente esto: Playtime Co. ha creado cientos de juguetes distintos, pero ninguno se relacionó más con las personas que el de Huggy Wuggy. Nuestro fundador Elliot Ludwig tenía como objetivo crear un juguete que pudiera abrazarte para siempre. Como siempre es cierto, Playtime Co., el proceso de 4 pasos para crear los juguetes más realistas fue un éxito. Vale, vamos con algunas curiosidades. Como ya sabéis, hay varios renders a través del juego de Huggy. En la secuencia de persecución por las rejillas de ventilación se ve a varios modelos de Huggy Wuggy. Nosotros hemos eliminado algunos Huggys, que aquí arriba os dejo el vídeo, y estos Huggys se activan una vez que pasamos a la siguiente zona. Cuando vemos a Huggy antes de que se vuelve malo en la estatua, se puede ver el pelo de su cuerpo moviéndose, sobre todo en la zona alrededor del pecho. Hay una teoría que yo ya desmentí hace mucho y la gente se empeñaba diciendo que en un primer plano de la cabeza de Huggy parece que detrás de sus ojos de plástico se encuentran ojos inyectados en sangre parecidos a los humanos, pero no, ya se ha demostrado que esto es falso. Incluso grandes youtubers que hicieron un vídeo lo han desmentido, ya que esos ojos claramente lo que tienen es un reflejo del suelo de la zona donde está Huggy Wuggy. ¿Y quién pensamos que puede ser Huggy Wuggy dentro de las personas? A ver, quiero que quede claro una cosa. En todas las películas, en todas las series, siempre el malo o la persona que asesina, que hace algo, es alguien que ya conocemos. Es algo muy lógico que se usa en todas las series y películas para que tengamos cierto odio o cariño a las personas. Entonces, quiero que quede claro que una de las personas que sale en la cinta va a ser Huggy Wuggy. De eso no hay duda. Seguramente sea Rich, puede que sea el director o puede que sea Leigh Pierre, el director de seguridad. Uno de esos 3 va a ser seguro, o si alguno se me pasa, algún hombre se me pasa, puede ser. Pero va a ser uno de esos 3 por lo que os digo, en todas las películas, en todas las series, siempre el malo es alguien que habéis visto ya, no va a ser alguien que no conocemos. Con esa lógica os digo que claramente Huggy Wuggy, para mi gusto, podría ser Rich. ¿Y por qué? Se queja mucho, la compañía quiere quitárselo de encima, sabe lo de los huérfanos, además su cinta es amarilla y la verdad que yo no había caído, pero fijaos que mi amigo Genichi, como ya dije antes, Huggy Wuggy tiene las manos amarillas y los pies, podría cuadrar. Para mí Rich es Huggy Wuggy, por lo que os he dicho. Me puedo equivocar, estos son solo teorías, pero al final quien se la juega es quien hace las teorías, aunque tiene mucha lógica lo que digo. Por ejemplo, está claro que Poppy y Kissy Missy van a ser, una de las dos va a ser Stella seguro. ¿Y qué me decís de nuestra amiga Poppy? Playtime Co. describe a Poppy de la siguiente manera: estás a punto de ver la muñeca más increíble jamás inventada, su nombre es Poppy y ella es la primera muñeca verdaderamente inteligente del mundo. Una niña pequeña puede hablar con ella y Poppy le da respuestas. Ella es la primera muñeca que realmente puede hablar con un niño. ¿Difícil de creer? Solo mira. Poppy tiene que ser una parte muy importante de este juego, ya que el juego se llama Poppy Playtime. Y esta niña se llama Poppy. Atamos cabos. A pesar que ahora mismo solo salió en algunos vídeos promocionales y al final del capítulo 1 cuando la sacamos de la caja que hace referencia a la película Annabelle, ahora mismo Poppy es un personaje secundario dentro del capítulo 1, pero como ya digo va a ser súper importante. Según dicen fue creada en 1960, es súper inteligente, además habla y conversa igual que un niño. Es más, contesta a los niños. Es la primera muñeca que vemos en la cinta VHS del capítulo 1. Lo más curioso de esto es que en la escena final del capítulo 1 se ve la vitrina que parece completamente inactiva, pero una vez que la abrimos, ¡pum!, sus ojos se abren, la luz se va y se escucha decir: abriste mi caja. ¿Y cómo es Poppy? Pues parece una niña muy pequeñita,
una muñeca de las antiguas muy pálida y con grandes pecas. Tiene el pelo rizado y pelirrojo. Además tiene unos zapatos negros que le encanta limpiar. Lleva un vestido azul adornado como con volantes, con muchos lazos, lo típico que se llevaba en esa época. Y además parece que se pinta los labios de color rojo oscuro. Parece ser que Poppy estaba creada principalmente para niños de 5 o 6 años. ¿Y qué podemos saber de la personalidad de Poppy con lo poco que nos dan? Pues vamos allá. Por los trailers y los anuncios parece un muñeco muy amigable y cariñoso, además de muy sociable. Y parece que quiere hacer muchos amiguitos. Siempre quiere estar lo más guapa posible, como se ve con su vestidito perfecto, y siempre deja sus zapatos como nuevos. Es curioso porque en el anuncio parecía todo perfecto, pero al final, en la escena final, eso parece todo más turbio, más diferente, hay sangre en el suelo. Creo que no tiene nada que ver. Vamos con algunas curiosidades. Según parece, hay gente que confirma que Poppy es Stella porque es la misma actriz de voz, al igual que dijimos antes. Pero yo no creo que sea así. Podría ser, pero yo creo que no. Ahora mismo no se sabe todavía si Poppy es mala o es buena. También se ha teorizado, incluso yo en el canal, de que Poppy podía controlar a los demás antagonistas. Pero sí que es cierto que hace poco saqué otro vídeo, que os dejo aquí arriba, también es que tengo tantos vídeos, en el que se ve a Poppy pidiendo ayuda. En un mensaje secreto se ve a Poppy pidiendo ayuda. Y en el vídeo del tráiler de Poppy también dice que la dejen ir. Por lo tanto, empiezo a pensar que Poppy es una víctima. En el tráiler del capítulo 2, porque actualmente no ha salido todavía el capítulo 2, Poppy habla de su madre y se ha teorizado mucho sobre que su madre podría ser Kissy Missy. Al igual que se teoriza, aunque ya me parece una locura de teoría, es que Huggy Wuggy es el padre y Kissy Missy es la madre. Pero esto no tiene ninguna razón, no tiene ningún fundamento. Y vamos a analizar ahora el último que nos queda, pero no menos importante. Nosotros, el jugador. Nosotros, el jugador, no sabemos quién somos, no sabemos cómo nos llamamos, nos llamaremos humano. Como ya digo, le llamaremos el jugador. El jugador, por fin, es el protagonista principal de Poppy Playtime, es la persona que controlamos durante todo el capítulo 1. No tenemos ninguna apariencia física o arte del personaje principal. Lo único que sabemos de él es que The Player, el jugador, era un empleado de Playtime Co. Y se marchó por inactividad. Pero volvemos supuestamente por la nota que nos mandan pidiendo ayuda. Pero hay algo que llama la atención de este personaje. Por lo tanto, puede que esté algo modificado. ¿Por qué? Pues a diferencia de un humano normal, el jugador puede caer desde las alturas en el juego muchas veces sin morir. Solo se le pone la visión borrosa un tiempo y listo. Aún así, cuando lanza su Grab Pack hacia un objeto muy pesado, podemos movernos con mucha facilidad, como si no nos pesara nada. Eso puede ser porque el Grab Pack es muy potente, pero bueno, es algo que me llama la atención. Además, en la persecución de la zona de ventilación, se ve que nuestro personaje es muy ágil en los movimientos. Gira en las esquinas sin ningún problema, ingresa en las partes inferiores de las ventilaciones, corre muy rápido mientras tiene el Grab Pack encima. Y vamos ahora con algunas teorías que no se han confirmado, pero como ya sabemos, nos encanta teorizar y muchas veces acertamos. Se está empezando a teorizar de que el protagonista puede que tenga vínculos con la persona responsable de las operaciones de las instalaciones dentro de la fábrica. Otra cosa que se está teorizando, que yo lo vi en el canal de nuevo de mi amigo Ginichi, es que afirman que el protagonista es efectivamente un juguete, lo que explicaría su pequeña altura. Es muy pequeño, nada más hay que fijarse en el torno de la entrada. Además que no habla en todo el capítulo y puede caer desde grandes alturas muchas veces sin morir. Y es que además se oye un ruido muy extraño que hace al caer, parecido como un sonido de plástico. Estoy trabajando muy duro para traeros lo mejor, suscribíos chicos. Solo así puedo saber si os gusta este tipo de vídeos. A mí me encanta teorizar, pero también me encanta sentir la fuerza de la manada, los me gustas, los comentarios. Que tengas un gran día, éxitos. Y aquí el premio para los que se han quedado hasta el final. Estas personas que salieron en el vídeo, se trata de los actores de doblaje de Poppy Playtime. Son tanto Stella como Rich.